Amén, hermanos. Vamos a iniciar la escuela dominical. Por favor, apagan sus celulares. Modo avión, silencio. Pero por favor, esto va a ayudar bastante. A ver, voy a apagar la mía. Amén. Entonces, hermanos, vamos a continuar con nuestra confesión bautista de fe 1689 y vamos a tocar el punto número 3. Yo quería avanzar un poquito más rápido, pero me di cuenta que no podemos hacer eso. O sea, vamos a ser lento pero seguro. Lento pero seguro, y podemos hacer todas nuestras preguntas. Yo estoy diciendo, no voy a tener todas las respuestas, pero lo voy a anotar acá. Y ahí las siguientes semanas podemos seguir estudiando y creciendo para la palabra de Dios, en la palabra de Dios. Amén. Entonces, antes de empezar, vamos a orar. Señor, gracias por tu fidelidad, gracias por tu palabra. Que nosotros podemos entender la maravilla de tener esas confesiones, Señor, hechos por hombres, pero un resumen de lo que nosotros creemos. Siempre poniendo la palabra de Dios sobre cualquier regla, confesión, credo que nosotros tenemos, porque es la palabra de Dios que nos guía. Gracias, Señor. Te pedimos todo esto en el nombre de Jesús. Amén y amén. Como ustedes saben, somos una iglesia confesional, y nuestra confesión ayuda al cuerpo local a mantenerse en la doctrina bíblica, que ha sido resumida de las Sagradas Escrituras y mantenida por la iglesia primitiva. Estas confesiones fueron escritas cientos de años atrás. Son excelentes y son para la gloria de Dios. Vimos la semana pasada, vamos a ponerlo acá. Okay, acá está. La Biblia es suficiente, cierta regla infalible para todo conocimiento salvífico, fe y obediencia, porque aunque Dios se revela a sí mismo a través de la creación, eso no es suficiente para la gracia salvífica. Creemos por la iluminación del Espíritu Santo que la autoridad de la Escritura depende solo de Dios, y la estimamos como nuestra autoridad. Puesto que es infalible, inerrante y perfecta, la Escritura puede utilizarse para interpretarse a sí misma. Sostenemos que los 66 libros de la Biblia son inspirados por Dios, 39 libros en el Antiguo Testamento, 27 libros en el Nuevo Testamento. No mantenemos los libros apócrifas como divinamente inspirados por Dios. Eso es lo que nosotros creemos. 66 libros son excelentes para la gloria de Dios. Y es la autoridad máxima de esta iglesia. No es esta confesión, no es la confesión, lo voy a repetir. Esta confesión no es la autoridad máxima de esta iglesia. Es algo que nos ayuda para, vamos a decir, resumir lo que nosotros creemos. También vimos la semana pasada, la palabra de Dios es inspirado. Inspirado significa que Dios fue la fuente y el último autor de la Escritura por su Espíritu. Y aunque la Biblia fue escrita por diferentes hombres en una cultura específica, con los matices de las personalidades de los escritores y durante diferentes épocas, tiene todo el peso de la autoridad de Dios a través del Espíritu Santo obrando en ellos. Ahí está. La Biblia de Dios es inspirado por Dios. Él es el autor máximo de esta Biblia. Un libro que fue escrito más durante 1400 años a través de 40, un poquito más de hombres, dependiendo con quién tú hablas, y no hay contradicción. Es perfecto porque es la palabra de Dios. Ahora, también vimos la última pregunta de Miqueas, entonces lo puse acá para tenerlo acá, que es ¿cómo podemos explicar la Trinidad? Ahí está la foto, se puede ver, ¿no? Amén. Ahí está, Dios es el centro, Dios es el Padre, Dios es el Hijo y Dios es el Espíritu Santo, pero el Hijo no es el Padre no es el Espíritu Santo y el Espíritu Santo no es el Hijo. Ahora, yo digo todo eso ¿por qué? Porque va a ser, cada ilustración que tenemos va a llegar corto para explicar un misterio tan profundo. Pero esto nos ayuda para explicarle a los demás. Eso es lo que creemos. Creemos en un solo Dios que se expresa
a través de tres personas. Dios es uno, es autosuficiente en sí mismo, infinito, perfecto, y está separado de su creación en esencia. Él es nuestro Padre Celestial. Él es nuestro Hijo, nuestro Espíritu Santo. Ahora, Él es Espíritu, invisible, sin cuerpo, omnisciente, inmutable, inmenso, eterno, incomprensible, bueno, todopoderoso, infinito, santo, libre, absoluto, amoroso, misericordioso, suficiente, y es la fuente de toda verdad. Perdona la iniquidad del pecado, y como el juez último, castigará a los culpables que le rechacen a través de su Hijo. Estamos hablando de Dios. No estamos hablando de algo que nosotros creamos en nuestra mente y nosotros tenemos que describir Dios según su palabra. Entonces, cada vez que nosotros hablamos con personas y ellos nos dicen, yo creo en Dios de mi forma, ¿qué están diciendo? Que en realidad que era un ídolo. Exacto. No es el Dios de la Biblia. Tú no puedes creer en el Dios de tu forma. No funciona así. Yo no voy a pensar el dinero de mi forma y voy a pagar personas con lapiceros. Toma, paga eso. No funciona así. Él se describe a través de su palabra y nosotros tenemos que entender eso. Ahora, como creador de todas las cosas, tanto en lo físico como en lo espiritual, todo le debemos adoración, servicio y obediencia según sus normas que se encuentra en su palabra revelada. Cada persona, cada espíritu debería darle adoración a Dios y solo a Dios. Así debería ser. Ahora, sabemos que el hombre puede rechazar a Dios y vamos a ver un poquito de eso más adelante. Y también hay demonios que rechazan a Dios. Pero finalmente, toda persona, toda creación, físico y espiritual, se va a inclinar a Jesús, sí o sí. Ahora, nosotros también creemos que Dios es una persona, vamos a decir uno, pero en tres sustancias. El Padre, el Hijo, el Espíritu Santo. Uno en sustancia, así lo describen los teólogos, uno en sustancia, poder, eternidad, y teniendo cada uno toda la esencia divina, pero la esencia indivisa. Es Dios, es uno, pero se ve en tres personas, el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo. Entonces nosotros tenemos que entender lo que nosotros en realidad creemos. Y el Hijo es engendrado del Padre y el Espíritu Santo procede del Padre y el Hijo. Y eso es lo que vimos la semana pasada. Y es excelente. Ahora, ¿qué significa engendrado? Que es otra palabra. En griego, ahí está, que significa uno y único. Único en especie. Y la idea es radicalmente distintiva y sin igual. O dos, única dentro de una relación específica. Y vamos a ver dos ejemplos dentro de la palabra de Dios. Ahora, vamos a ver Hebreos 11:17. Ahí está en la pantalla. Miren lo que dice. Por la fe, Abraham, cuando fue probado, ofreció a Isaac. Y él, que había recibido las promesas, ofrecía a su único hijo. ¿Tú sabes lo que significa único hijo acá? La misma palabra que engendrado. Entonces, ¿qué significa? Porque Abraham, él tuvo 8 hijos. Entonces, ¿de qué habla su único hijo acá? ¿Qué piensa? ¿De qué habla su único hijo cuando menciona acá? La idea es único dentro de una relación específica. Punto 2. Él tuvo 8 hijos, 1 con Agar, 1 con Sara y 6 con Setura. 8. Pero a través de Isaac vino la promesa. Yo quiero que ustedes entiendan eso. A través de Isaac sigue la promesa a donde llegamos. ¿A quién? Jesucristo. Entonces, cuando acá dice, por la fe Abraham, cuando fue probado, ofreció a Isaac, y que él había recibido las promesas, ofrecía a su único hijo. Él tenía más hijos, pero solamente a través de Isaac siguió la promesa de Dios
en cual nosotros llegamos a Jesucristo. ¿Tiene sentido? Amén. Si tienen preguntas, hagan sus preguntas. Vamos a ver el otro ejemplo. Acá. Nosotros todos conocemos este versículo. Porque de tal manera amó Dios al mundo que dio su Hijo unigénito. Es la misma palabra en Hebreos también. Hebreos 11:17. Para que todo aquel que cree en Él no se pierda, sino que tenga vida eterna. Entonces en Juan 3:16 conlleva la idea del único de su tipo. El punto número 1. La idea es radicalmente distintiva o sin igual. Ahora estamos hablando del Hijo de Dios. Lo cual tiene sentido porque todo el propósito de Juan, según nosotros, según capítulo 20:31, es para que las personas crean que Jesús es el Hijo de Dios, el Mesías, el único. Entonces, bien distinto. Juan, el Evangelio de Juan quería mostrar que Jesús era y es divino, el Hijo de Dios, para que la gente llegue a la fe salvadora. Entonces acá vemos dos ejemplos, bien claro, esa idea de engendrado, hijo unigénito. Porque nosotros vemos acá en Abraham, una vez más tenía 8 hijos, pero Isaac era bien específico porque a través de Isaac siguió la promesa de Jesús. Y en Juan 3:16 es el único hijo de Dios sin igual. No hay otro como Jesús. Amén. Ok. Entonces, Jesús no fue hecho como piensan algunas sectas, sino que procede del Padre. Él es la palabra hecha carne. Juan 1:14. Y la naturaleza exacta con el Padre. Y por eso ha sido eterno, porque nunca hubo un tiempo en que la palabra no estuviera presente con el Padre. Jesús es eterno y Jesús es la palabra de Dios hecho carne. ¿Cuándo existió Jesús? Desde la eternidad. Entonces su palabra también existía desde ¿qué? La eternidad. Entonces cuando nosotros vemos esa palabra engendrado, no es como nosotros pensamos, que es algo fue formado, sino siempre estaba en existencia con Dios. Amén. Ok. Entonces, el Hijo es la naturaleza exacta del Padre. O como dice Filipenses 2:5-6. Miren lo que dice: haya pues en ustedes esta actitud que hubo también en Cristo Jesús, el cual, aunque existía en forma de Dios, ahora estamos hablando de Jesús, aunque existía en forma de Dios, no consideró el ser igual a Dios como algo a que aferrarse. Él es Dios y es eterno. Ahora, si Pablo dice eso y Cristo no era Dios, entonces Pablo estaba blasfemando y que merecía la muerte. Pero Jesús es Dios y nosotros tenemos que entender eso. O también Juan, capítulo 1, Evangelio de Juan, capítulo 1, versículo 2. En el principio ya existía el Verbo y el Verbo estaba con Dios y el Verbo era Dios. Él estaba en el principio con Dios. ¿Hice algo? Amén. Entonces Jesús siempre estaba con Dios y tenemos que entender eso. Es porque nosotros podemos decir con claridad que Jesús es Dios. Y no solamente eso, vemos en el Nuevo Testamento, a donde las personas glorifican a Jesús como Dios y Él lo acepta. Que también sería blasfemia si no era cierto. Entonces, yo quiero que nosotros veamos eso. También, la semana pasada, hablamos sobre a quién debemos orar. A quién debemos orar. Y lo primero que debemos reconocer que hay una diferencia entre orar y rezar. Orar y rezar. Amén. Rezar es repetir un texto, una oración concreta. Orar es dialogar con Dios. Hay una diferencia. Es como repetir un versículo y hacer eso como oración.
Podemos hacerlo y eventualmente simplemente repetimos, pero sin pensarlo en el corazón. ¿Se ha pasado? No en oración, en otras cosas. En su trabajo ya tú conoces el trabajo tan bien que en realidad no piensas. Es automático. Tú simplemente lo haces. Entonces hay una diferencia entre orar y rezar. Y nosotros tenemos que entender eso. Y cuando oramos es un asunto de la Trinidad. Yo quiero que nosotros captamos ese concepto. Oramos en el nombre del Hijo, lo que significa según su voluntad y carácter revelado en las Escrituras. Entonces, nos dirigimos al Padre en el nombre del Hijo por el poder del Espíritu Santo. Ahí está. Y el Espíritu Santo, según Romanos 8:26, nos ayuda. De la misma manera también el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. No sabemos orar como deberíamos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos que... Ahí está. Él nos ayuda a orar según el carácter del Hijo. Ojo, el Espíritu Santo quiere exaltar al Hijo. Ahora, nosotros estamos hablando de teología y las personas van a decir, no, eso es muy aburrido. Pero cada vez que nosotros hablamos algo de Dios, estamos diciendo algo teológico. Y tenemos que ser bien concretos en lo que nosotros creemos. Entonces, cuando nosotros no sabemos articular nuestras oraciones, el Espíritu Santo nos ayuda. Y también el Espíritu Santo nos une al Padre en el Hijo. Y eso hace que nuestras oraciones sean escuchadas y contestadas. Porque estamos en el Padre, a través del Hijo, en el poder del Espíritu Santo. Cada creyente va a tener eso. El Padre va a contestar nuestras oraciones. Va a decir silencio, sí o no. Él siempre va a contestar porque somos sus hijos. Y estamos conectados con Él a través del Espíritu Santo. Lo vemos acá en Juan 14, 13 a 14. Y todo lo que pide en mi nombre lo hará para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Si me piden algo en mi nombre, yo lo haré. Y mira acá, todo lo que piden en mi nombre lo haré para que el Padre sea glorificado en el Hijo. El propósito es glorificar al Padre cuando nosotros oramos. Y eso nos cuesta. Eso no significa que no podemos pedir por, vamos a decir, una casa, una familia, casarnos, etcétera, etcétera. Eso no es malo en sí mismo. Pero recuerda que sea tu voluntad, no la mía. Como Jesús oró, que sea tu voluntad, Dios, y no la mía. Esa es la idea. Jesús le dice a sus discípulos que piden en su nombre, en su nombre. Jesús enseña a sus discípulos en Mateo 6, 7 al 13, en cual no voy a poner acá, cómo orar. Y nosotros conocemos, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Nosotros conocemos esa oración. En Filipenses 4:6, Pablo afirma también que mediante la oración y la súplica, con acción de gracia, debemos dar a conocer a Dios a nuestras peticiones. Entonces deberíamos orar a Él por medio de la oración. La oración es el medio que Dios nos ha dado para comunicarnos con Él. Ahora, hay tiempo que cada uno de nosotros debemos tener separados para orar a Dios en rodillas. Ustedes pueden determinar eso. A mí me gusta hacerlo en la mañana. Y hay tiempos a donde tienen hijos pequeños, bebés, no te dejan dormir. Y tú puedes hacerlo parándote, cocinando, orar al Padre. Porque no hay otra oportunidad. O tú estás corriendo, lo puedes hacer en el bus. Para la gloria de Dios. Muchas veces nosotros pensamos que no estamos orando si no estamos en nuestras rodillas. Porque podemos orar en cada circunstancia. Entonces yo digo eso para que ustedes entiendan que podemos orar en cualquier momento, pero tiene que ser según el carácter de nuestro Señor y Salvador. Hasta ahí tenemos preguntas. Pastor Ángel. Micrófono, por favor, para que podamos grabar la pregunta.
Buenos días, hermanos. Pastor, buenos días. Buenos días, buenos días. Una consulta, pastor. En Juan 14, 13 al 14, Sí. dice, y todo lo que pidan en mi nombre lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Si me piden algo en mi nombre, yo lo haré. Entonces, yo he visto que muchas veces se suele usar este versículo para dar a entender que simplemente tienes que pedir a Dios en el nombre de Jesucristo y simplemente va a suceder y ya, ¿no? Como si fueran una suerte de palabras mágicas, ¿no? Uh-huh. Una especie de, no sé, ábrete sésamo y listo, se va a abrir. Sí, sí. Entonces, pero por lo que usted está explicando, en realidad este texto, el énfasis en este texto es pedir en el nombre de Jesús. Correcto. No es en realidad que Él va, digamos, cumplir todos nuestros caprichos. Entonces no sé si nos podría ampliar un poco este versículo y cómo muchas veces es tergiversado, ¿no? Sí, la pregunta de Pastor Ángel es, a muchas personas usan este versículo para pedir cosas según nuestros capricios. Y eso no es lo que enseña Jesús. Y lo que nos perdemos acá es en mi nombre. En mi nombre. Esa idea de en mi nombre, no solamente vamos a decir, si tú usas el nombre de Jesús, tú vas a ganar la lotería. No funciona así. No estamos hablando así. Cuando pedimos en el nombre de Jesús, estamos pidiendo según su carácter, sus deseos, sus pasiones y cuál era el deseo de Dios de glorificar al Padre. Entonces nuestras oraciones deberían ser guiadas igual para glorificar al Padre. Dame darte un ejemplo. Yo puedo orar, alguien me ofende, Dios destruye a esa persona. Eso no está bien. Alguien me ofende, yo puedo decir, Señor, ayúdame que en mi ofensa yo puedo exaltar tu nombre. Hay una diferencia, ¿sí o no? La ofensa sigue. Es como tú reaccionas a esa ofensa. Y muchas de nuestras oraciones en realidad caen en nuestros capricios. Dios, dame esto, sana esta persona, dame esta casa, quiero ser casado, y ponemos todas esas cosas sobre la gloria de Dios. Y en ponerlo sobre la gloria de Dios es idolatría, porque eventualmente nuestro pedido, nuestra oración o petición se convierte en una demanda. Y ya ahí vamos a fallar. Entonces, cuando pedimos en el nombre de Jesús, es en realidad para glorificar al Padre. Una vez más, eso no significa que tú no puedes pedir a Dios que te case, nada, está bien, pero siempre llegando al punto que sea tu voluntad, no la mía. Ese es el punto, cuando pedimos en el nombre de Jesús. Y cada uno de nosotros tenemos toda la libertad para presentar. Si tú tienes ese deseo, vamos a decir, de ser exitoso, está bien, yo quiero ser exitoso, pero también entiendo lo que viene con el éxito. Si tú ves en mi corazón que yo puedo tenerlo, amén. Si no, no me lo dé. Eso es distinto, ¿sí o no? Porque estamos descansando en la sabiduría de Él, no la nuestra. ¿Contesta la pregunta? Amén. Angie, dale. En Romanos 8:26, la última parte que dice, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Sí. ¿A qué se refiere la última parte? ¿Es de manera literal? Cuando dice gemidos indecibles. Sí, algunos dicen que es literal. Yo creo que, como yo lo entiendo, es que Él te ayuda para, en realidad, pensar en la palabra de Dios, en cómo nosotros debemos orar. Ahora, algunos que lo que piensan en los dones de lenguas, ellos van a decir son palabras que no se pueden entender. Eso es lo que va. Yo soy más de sentir que el Espíritu Santo nos va a guiar a través de este libro para orar según la palabra de Dios. Entonces, dependiendo de qué campo tú caes, pueden decir que esos gemidos indecibles son palabras en cual nosotros no podemos entender, o en realidad ese es, pero ambos vienen del Espíritu Santo, y otros van a decir que el Espíritu Santo va a traer a nuestra conciencia, a nuestro corazón, las palabras y los principios bíblicos que nos va a ayudar para articular nuestras oraciones. Entonces, todo depende en qué campo tú caes.
Y vamos a ver eso más adelante también en la confesión. Pero buena pregunta. Pero no voy a indagar mucho en eso ahora. Amén. Otra pregunta. Amén. Vamos a seguir. Hoy vamos a ver el decreto de Dios. Amén. Entonces, el 1, yo creo que está acá el 1, sí. Es el 1. Ahora, hermana Gaby, ¿tú puedes leer con micrófono, por favor? Del decreto de Dios. 1. Dios, desde toda la eternidad, por el sapientísimo y santísimo consejo de su propia voluntad, ha decretado en sí mismo libre e inalterablemente todas las cosas, todo lo que sucede. Sin embargo, de tal manera que por ello Dios ni es autor del pecado ni tiene comunión con nadie en el mismo, ni se hace violencia a la voluntad de la criatura, no se quita la libertad o contingencia de las causas secundarias, sino que más bien las establece, en lo cual se manifiesta su sabiduría en disponer todas las cosas y su poder y fidelidad en llevar a cabo sus decretos. Amén, gracias. El decreto de Dios es su plan o propósito que ha existido en su mente desde la eternidad pasada. Él es Dios, Él tiene un plan, Él va a cumplir ese plan. Hay un teólogo que se llama Robert Shaw, quien escribió un libro explicando la confesión de Westminster, y él declaró esto acá. Por el decreto de Dios se entiende su propósito o determinación con respecto a las cosas futuras, o más completamente su consejo determinado por el cual, desde toda la eternidad, preordenó todo lo que debía hacer o permitirá, que se hiciera en el tiempo. Ahora, ¿qué significa eso? Dios determina, Él es el alfa y omega. Ahora, yo he escuchado personas que dicen, esa enfermedad no tiene nada que ver con Dios. Y tenemos que cuidarnos con eso. Si algo sale afuera del control de Dios, ¿sigue siendo Dios? No. Todo está en control de Dios. Una vez más, Él no es el autor del pecado, pero Él está en control de todas las cosas. Él es el alfa y omega. Y Él sabe que muchas cosas malas van a pasar y lo permite, pero no es el autor. Pero nada puede salir afuera. Ni una, vamos a decir, ni una idea. Ni cual un cabello nuestro también. Tampoco. Nada va a salir afuera de la soberanía de Dios. Porque la implicación es muy grande. La implicación que algo sale afuera de la voluntad de Dios, que Él no tiene control, en realidad no va a ser bueno para la fe, porque Él deja de ser Dios y no merece ser exaltado. No debe ser alabado porque algo sale afuera de su control. Entonces la implicación es grave, hermanos, y tenemos que entender eso. Nosotros creemos que Dios es soberano. Dios es soberano, lo que significa claramente que tiene control activo de todas las cosas. Eso es lo que creemos. Vamos a leer Apocalipsis. Sachi, ¿tú puedes leer Apocalipsis 22:13, por favor? Sí, 22:13. Ahí es. Sí, 22:13, disculpa. 22:13. Yo soy el alfa y la omega, el principio y el fin, el primero y el último. Él es el principio y el fin. ¿Qué significa eso? Ahí está el detalle. ¿Cómo? Es infinito. Él es perfecto. Él sabe todo. Él es el alfa y omega. Él conoce el principio hasta el fin. Él lo dice, yo no lo digo.
Entonces, la implicación, una vez más, que algo sale afuera de la voluntad de Dios es enorme. Entonces, ¿cómo nosotros podemos explicar algunas cosas? Vamos a seguir acá. La voluntad decretiva o eficaz de Dios. El beneplácito, así se dice. Beneplácito, muchas gracias, de Dios, su consejo o decreto eterno, inalterable, en el cual ha predestinado todas las cosas. Ahí está. Y yo te doy un ejemplo. Cuando Dios decreta algo, va a cumplir. Él dijo en Juan 6, 37, todo lo que el Padre me da vendrá a mí. Al que viene a mí, de ningún modo lo echaré fuera. Eso es algo, una declaración decretiva. Va a pasar. Todas las personas que Dios tiene en su corazón y mente para salvar, Él va a salvar. Otro ejemplo, Génesis 1:3. Entonces Dios dijo, sea luz, y hubo luz. Ahora, la luz tenía la opción para decir, Dios, no te voy a obedecer. No, porque Él lo decretó y iba a pasar. Entonces, esa es la voluntad decretiva de Dios, eficaz. Él lo dice y va a pasar. ¿Ok? Y tenemos que entender eso. Y acá tenemos dos ejemplos. Todo el que mi Padre me da, vendrá a mí. ¿Hay flexibilidad que alguien que no venga a Él, que el Padre le dio? No. Todos van a venir a Él. Porque ya está decretado. Y cuando Dios decreta, se cumple. Preguntas sobre eso, porque vamos a ver otras cosas sobre esta idea. Amén. El siguiente, la voluntad perceptiva o revelada de Dios. Consiste en los preceptos de Dios, en la ley y en el evangelio para la conducta del hombre. Entonces, los mandamientos de Dios pueden ser desobedecidas, ¿sí o no? Sí. Y también podemos desobedecer a Dios y no recibir las consecuencias inmediatas que merecemos por violar su santidad. Entonces podemos mentir hoy día y no vamos a morir hoy día. ¿Ok? Para entender. Esa es la voluntad perceptiva revelada de Dios. Son sus mandamientos que nosotros en realidad podemos desobedecer. Por ejemplo, Lucas 6:46. ¿Por qué ustedes me llaman Señor, Señor, y no hacen lo que yo digo? Él nos da normas para obedecer, y porque nosotros tenemos la opción, lo que nosotros conocemos libre albedrío, podemos obedecer o desobedecer. Y dame aclarar esto acá. Los creyentes en realidad que han sido salvados, regenerados a través de Cristo, regresamos a la idea de Adán y Eva. Nosotros podemos obedecer y desobedecer. El incrédulo, su inclinación con las cosas de Dios es para rechazar las cosas de Dios. Él va a decir que Dios es vamos a decir, una figura en el aire que el hombre creó. Van a llegar a esa conclusión. ¿Tiene sentido? Amén, hermanos. Tenemos la voluntad decretiva. Él dice, eso va a pasar y va a pasar. Y tenemos la voluntad perceptiva, que consiste de sus mandamientos en cual nosotros podemos desobedecer. Y debemos tener cuidado de no tomar el mandamiento de Dios, a la ligera. Porque R.C. Sproul lo dijo muy bien. Podemos tener, yo creo que el pastor Ángel citó eso una vez. Podemos tener el poder de desobedecer el precepto. No tenemos el poder de desobedecer ¿qué? Impunamente. Tampoco podemos anular por nuestro desprecio. No sé si es mi... por nuestro desprecio. Su ley permanece intacta tanto si la obedecemos como si la desobedecemos. La ley de Dios no deja de ser la ley de Dios porque tú no crees en Dios. Ese punto. Entonces, puede desobedecer.
No sé si es... Tú puedes desobedecer, finalmente, ¿Ah? Sí, no estaba apretado acá, disculpa. Entonces, tú puedes desobedecer a Dios, pero tú no puedes rechazar sus consecuencias. ¿Tiene sentido? Hay muchos en el mundo que no creen en Jesús, pero igual, ellos van a rendir cuenta a Dios, aunque tú crees o no. Entonces, esa es esa idea. Va a llegar un momento cuando Jesús va a regresar y vamos a recibir cuerpos glorificados, amén. Y todos los cristianos van a obedecer a Dios perfectamente y van a obedecer su ley moral perfectamente. Yo anhelo ese día, porque ahora estamos luchando con la carne. Cuando somos glorificados, no vamos a luchar. Ya vamos a estar perfectamente unidos. Y eso es precioso, pero yo no tengo la libertad, ninguna persona tiene la libertad de desobedecer a Dios. Y ahí está el engaño de muchas personas. Yo no creo en Dios, no importa si tú no crees. Dios sigue siendo Dios si tú no crees. O si crees, Él sigue siendo Dios. Y ese es el error que muchas personas no captan. Sí o sí van a rendir cuenta a Dios. También hay la voluntad disposicional o permisiva de Dios, que dice que Dios simplemente deja que sucede o permite que suceden muchas cosas que no le agradan. Y permitirlo no significa que Él lo apruebe o que sea el autor del pecado. Nosotros vamos a ver cosas horribles pasar. Horrible. Eso no significa, Él lo permite, Él lo puede parar, pero Él lo permite, pero eso no significa que lo apruebe o que sea el autor del pecado. Y eso es algo que nos cuesta captar, para ser sincero. Ahora, yo te doy un buen ejemplo. En 1 Samuel 8, que lo voy a poner en la pantalla, Israel exigió un rey. ¿Recuerda eso? Y Dios lo permitió, pero no lo aprobó. Miren lo que dice. Y el Señor dijo a Samuel, el profeta Samuel, escucha la voz del pueblo en cuanto a todo lo que te digan, pues no te han desechado a ti, sino que me han desechado a mí para que yo no sea rey sobre ellos. ¿Él lo permitió? Pero era la voluntad, vamos a decir, que ellos sean gobernados por un rey o por él. En realidad, ellos tenían que ser gobernados por él, pero ellos lo rechazaron. Y a veces, y déjame decirte, eso es algo bien profundo, un castigo bien profundo. A veces Dios nos da exactamente lo que queremos. Piensa en eso. A veces Dios va a dar exactamente lo que nosotros queremos como castigo. Yo creo que ustedes captan eso. Porque nosotros a veces pedimos riquezas. Yo quiero ser como ese varón que tiene mucho éxito en los negocios. Pero no sabemos que lo que él tiene es un castigo de Dios. Y pedimos ese castigo. ¿Preguntas? ¿Preguntas? Estamos viendo cómo vemos cosas acá funcionar, cómo Dios funciona en su decreto. Y vimos varias formas en cómo Dios hace las cosas. Pastor Ángel. Una consulta, pastor. Entonces, usted está exponiendo los diferentes, digamos, tipos de voluntades de Dios. Sí, correcto. Cómo se expresa la voluntad de Dios en diferentes ámbitos. Ahora, la última voluntad que usted está explicando es la voluntad permisiva de Dios, ¿no es cierto? Entonces usted está diciendo que Dios puede permitir ciertas cosas y eso no necesariamente significa que sea su voluntad. Sí. Bueno, particularmente acá... Su voluntad decreto, mejor dicho. Correcto. Sí. Entonces eso me lleva a pensar, bueno, usted ya lo explicó en parte en realidad. Muchas veces pedimos algo a Dios y podemos pedir eso a Dios con tanta emoción, con tanto afán. Y a veces no es la voluntad de Dios.
y Dios finalmente nos los da, ¿no? Pero o sea, a lo que voy es que muchas veces nos podemos alegrar, ¿no? Wow, Dios me está bendiciendo, qué sé yo. Pero finalmente no es la voluntad de Dios. O sea, parece un poco más... parece una contradicción, una ironía en realidad, ¿no? Entonces, lo que me lleva a pensar es cuán importante es buscar la voluntad de Dios, ¿no? Incluso en medio de cuando las cosas no salen bien, aparentemente, ¿no? Porque nosotros somos muy prontos, no solo en renegar, sino también en emocionarnos cuando las cosas nos va bien. Entonces, yo veo cuán importante es, a pesar de que nos esté yendo bien, a preguntar si es la voluntad de Dios, ¿no? Porque si no es su voluntad, finalmente es un bien pasajero. Sí, nosotros tenemos que entender varias cosas acá. Si queremos orar y pedirle a Dios según su voluntad, tenemos que conocer su voluntad. Es que muchos de nosotros no estamos dispuestos a pedirle a Dios, pero no estamos dispuestos a añadir esas palabras que no sea mi voluntad, sino la tuya, porque nos cuesta. Porque en realidad queremos nuestra voluntad. Entonces, vemos acá Dios diciendo, dale su rey. ¿Quieren un rey? Dárselo. Como padres, ¿alguna vez han hecho eso con sus hijos en un lugar seguro? Ellos piden algo. ¿Tú quieres algo? Ok, toma. Le dije no, ok, toma. Y se dan cuenta que el no tuyo era mejor que el sí de ellos. Pero nos cuesta llegar a esa lección. Mis hijos, cada uno de ellos quieren levantarse tarde y ver dibujos y películas toda la noche. Eso no es saludable. Y nosotros como padres, hacemos paros. No, eso no es así, no vamos a hacer eso así. Pero alguna vez, siendo sabio, a donde no vamos a lastimar a nuestros hijos, tengo que decir todo eso, le damos lo que ellos quieran. Oh, perfecto, ¿tú quieres eso? Toma. Y después ellos se dan cuenta que no es lo más saludable. Dios acá está diciendo, toma tu rey. ¿Tú quieres un rey? Toma. Y se lo dio. No era su voluntad. Pero Él le dio lo que ellos deseaban. Y no se dieron cuenta la magnitud, porque de ese entonces ellos vivieron debajo de cuantos reyes horribles en el norte y el sur. Horribles reyes, porque no querían ser gobernados por Dios. También vemos cuando Dios permitió la serpiente atentar a quien, Adán y Eva. Él lo permitió. No fue una sorpresa. Él permitió a Satanás a darle aflicción a Job, ¿sí o no? Lo permitió. ¿Tú crees que Job estaba contento con eso? Lo permitió. Y esto no significa que Dios sea débil para detener las cosas tampoco. Escúchame. Porque hay algunos que van a decir, Dios no podía detener esto o aquello, o Hitler, un huracán, un temblor. Sí, Él lo puede hacer, porque Él es soberano. Pero lo permitió y va a ser usado para su gloria y para su honra. Hermano Nico, micrófono por favor, antes de... Pastor, en este punto podríamos decir que Dios permite estas cosas para mostrar en parte, o en sí, mostrar la maldad del hombre. Sí, amén. Amén. Siempre llega a esa conclusión. Muestra nuestro corazón. Ahora, nosotros no vamos a entender todo. Déjame decir esto ahora mismo. No vamos a entender todo. Cuando nosotros oramos por la sanación de un ser querido, pero Él permite que esa persona muera. Eso es difícil. Y Él sigue siendo soberano. Y eso no hace a Dios menos soberano. Solo demuestra que sus pensamientos son más elevados que la nuestra. Y sus caminos no son nuestros caminos. Mira, hay algunas cosas que yo no voy a entender. Hay algunas cosas que nosotros no vamos a entender. Pero según la palabra de Dios, vamos a seguir adelante con lo que Él nos ha dado para entender su voluntad. Porque hay algunos versículos, porque Dios no desea que nadie se pierda.
Pero eso no es su voluntad decretado, porque si era su voluntad decretado, todo el mundo iba a ser salvo. Tenemos que entender las voluntades de Dios, como Él se expresa según la palabra de Dios. Y aún así, es un misterio. Y nosotros no vamos a captar todo. Amén. Eso es solamente un punto. Vamos a seguir al 2. ¿Están preguntas? Pat y después Miqueas. Pastor, cuando Dios permite la maldad, creyentes y no creyentes, detrás de eso hay un propósito. ¿Esa es la pregunta? No sé. Sí, del creyente y no creyente hay, y para el creyente puede ser bendición y para el no creyente castigo. Hay un propósito hay un propósito de Dios en todas las cosas que pasan en nuestras vidas, sea creyente o incrédulo. ¿El incrédulo está aumentando el aire de Dios sobre él? O puede ser que ese incrédulo va a llegar a los pies de Cristo. No sabemos. No somos Dios. Para el creyente es para revelar nuestra autosuficiencia, la oscuridad de nuestro corazón en cual no estamos rindiendo a Él. Normalmente eso. Ellos, mira, acá lo dice el 1 Samuel 8:7, sino que me han desechado a mí. Ellos se estaban creyendo autosuficientes. Ellos no necesitaban a Dios. Pero vemos eso desde Adán y Eva. Ustedes pueden ser como Dios, conociendo el bien y el mal. Siempre vamos a regresar a esa naturaleza de ser nuestros propios dioses. Y Dios permite las dificultades en nuestras vidas para conformarnos a la imagen de Jesucristo, revelar nuestro corazón depravado y para que nosotros podamos someternos a Jesús, su autoridad, su conocimiento, su poder, porque en nosotros mismos no podemos confiar. Esa es la idea. Y eso es algo que nos cuesta captar. Cada cosa que Dios permite es para mostrarnos que no debemos confiar en nosotros, sino solamente en Él. ¿Amén? ¿Miqueas? Finalmente todas las cosas, tanto de creyentes como de no creyentes, Dios lo va a usar para su gloria. No olvidemos eso. Porque claro, hay propósitos particulares para cada uno de ellos, pero no olvidemos que Dios hace lo que hace, permite lo que permite, pero todo lo va a usar para exaltar su nombre también, para la gloria de Dios. Miqueas. Es un buen ejemplo común de Dios castigando a nosotros porque queremos. Porque queremos. ¿Qué es repítelo, qué es un ejemplo? Un ejemplo común de Dios dando a nosotros que queremos como un castigo. Como castigo. 1 Samuel 8:7 es un buen ejemplo. Porque 1 Samuel ellos pidieron un rey y se lo dio. Aunque era castigo para ellos, para revelar su corazón. Muchas veces nosotros podemos pedir casarnos, eso es bien común. Quiero casarme. Y eso no es malo en sí mismo, es bíblico casarse. Pero a veces ese deseo de casarse se convierte en un ídolo. No para glorificar a Dios, sino para satisfacer nuestros corazones caídos. Entonces, y en esos ejemplos, personas se casan, creyentes se casan con personas en cual Dios nunca, vamos a decir, desea, un incrédulo. Eso es bien común y lo vemos regularmente dentro de la iglesia. Hay muchas formas que nosotros podemos pensar porque Dios a veces detiene nuestras peticiones para nuestro bien, porque los hermanos Juan querían, cuando los samaritanos no querían obedecer o hospedar a los discípulos, deberíamos orar para que fuego caiga del cielo y para destruirlo. No. Él no va a permitir eso. Entonces nosotros tenemos que cuidarnos lo que nosotros pedimos para ver si alinea a la voluntad de Dios y siempre preguntando que no sea mi voluntad sino la tuya. La gloria de Dios es siempre el final de cualquier petición. ¿Tiene sentido? ¿Contesta la pregunta? Amén. ¿Otra pregunta? Brisa. El micrófono, por favor. Pastor, con respecto a esa pregunta,
estaría bien llamarlo castigo, porque como creyentes al final de dicha prueba vemos esto como una bendición porque nos volvió al camino, ¿no? Repite, no entiendo la pregunta. ¿Está bien llamarlo castigo? Sí, como este ejemplo acá, sí es castigo. No hay otra forma de verlo. Para el creyente, podría decir también que es castigo, porque la hermana avisa que si tiene teoría dice que a pesar de que nos ha castigado, digamos, él ha permitido que veamos nuestro pecado para volver a él. No lo veríamos como castigo, sino como una bendición en algunos casos. Disciplina sería mejor dicho. Y Hebreos habla de eso, de esa idea de disciplina. Es a Dios al que ama disciplina, y a veces esa disciplina nunca se siente bien, pero va a producir sus frutos. Pero sí es una disciplina, pero una disciplina para el creyente que te va a llevar más cerca para descansar más en Dios y menos en tu persona. No lo vamos a ver así. Dame decirle, la disciplina para nosotros, nadie lo va a recibir con amor. Ah, sí, gracias Señor por la disciplina. Eso no es nuestra tendencia. Cada vez que nosotros fracasamos, recibimos disciplina que muestra que somos egoístas y no estamos descansando en Dios, sino nuestro propio entendimiento. Siempre va a doler. Y nosotros tenemos que captar eso. Pero Él nos da esa disciplina para traernos de nuevo a los pies de Cristo, para no descansar en nosotros. Ahí está el detalle. Nosotros tenemos ese gusto de hacer las cosas de nuestra forma. Pero Dios dice, no te apoya en tu propio entendimiento. Pero también no nos quita la responsabilidad de obedecer. Entonces, y todo eso gira alrededor que nosotros descansamos más en Él y para glorificar su nombre. Porque cuando estamos descansando más en Él, podemos brillar más en un mundo oscuro. Y muchas veces la iglesia no brilla porque no descansa en Dios y no quiere hacer las cosas para su gloria. Amén. ¿Otra pregunta? Angie, por favor. Y antes de, si el pastor Ángel va a hablar, por favor, dale el micrófono, por favor, para grabarse en la cámara. Mi pregunta es, del versículo de Primera de Juan, Sí. Lo voy a leer. Y cualquier cosa que pidamos la recibiremos de Él, porque guardamos sus mandamientos y hacemos las cosas que son agradables delante de Él. Se podría decir que si nosotros guardamos y hacemos las cosas agradables delante de Él, Dios nos va a conceder lo que queramos. Entonces, es como una esperanza que debemos tener en esto. Ok, nosotros debemos obedecer simplemente porque nos manda a obedecer. Y cuando tú pides, tiene tu pedido, tu petición tiene que ser de acuerdo con su palabra. El mero hecho que yo estoy pidiendo, obedeciendo la palabra de Dios, y después pido por un avión, yo puedo estar obedeciendo, pero mi petición todavía sigue mal. Entonces, la obediencia es algo que debemos hacer, pero la oración y la petición tiene que ser alineado con la palabra de Dios. Entonces, el creyente, el obedecer, amén, es excelente y algo que debemos hacer, pero a veces confundimos las cosas. Porque yo estoy obedeciendo, Dios me va a dar lo que yo quiero. No funciona así. Una vez más, tú tienes que orar y pedir según la voluntad de Dios. Entonces, Dios usa mi ministerio para salvar muchas personas. Mira esta oración, suena bonito. Usa mi ministerio para salvar muchas personas. En vez de pedir, Dios, dame la oportunidad de articular el evangelio para tu gloria, para tu honra, y dame la oportunidad para tener citas divinas para mostrar la belleza de Cristo. Uno exalta tu ministerio, el otro exalta a Dios y el Espíritu Santo y su palabra y el evangelio. Y ahora, yo no puedo ver el corazón de ustedes, entonces ustedes tienen que evaluar su corazón. Yo simplemente estoy hablando de, vamos a decir, un ejemplo. Pero nuestra tendencia es que porque estamos haciendo bien, Dios nos va a dar lo que nosotros queremos. No es así. Tú puedes hacer las cosas bien y deberías hacer las cosas bien. Y si tú pides algo y Él dice no, tú deberías seguir obedeciendo. No va a cambiar tu obediencia.
Sí, solamente quería añadir que, claro, ahora tenemos que recordar que eventualmente Dios nos va a bendecir, esa es una realidad. Sin embargo, debemos tener cuidado con pensar de que podemos comprar su bendición con nuestras buenas acciones. Ese es un peligro que debemos evitar. Pero también debemos recordar que al mismo tiempo nuestro buen Padre va a bendecirnos en su momento, ¿no? Y de acuerdo a su voluntad. Sí, y dame aclarar algo acá. Es un buen punto. Cuando estamos en los pasos de Dios, siempre vamos a ser bendecidos. Ahora, no es la bendición que nosotros pensemos, riquezas y cosas va a caer del cielo. No estamos viendo eso. Vamos a ser bendecidos porque estamos haciendo su voluntad. Eso es la bendición. Ahora, esa voluntad puede ser que tú vas a ser martirizado. Yo quiero que ustedes capten eso. Pero vamos a tener la paz de Dios porque estamos haciendo la voluntad de Él. Y también puede significar bendiciones materiales también. Pero eso no es lo que eso no es el énfasis que nosotros hacemos. Porque eso no es el énfasis de la palabra de Dios. Porque la gran bendición que tenemos no son las riquezas como vemos en el Antiguo Testamento. En el Nuevo Testamento, la gran bendición es nuestra relación restaurada en Cristo. ¿Tiene sentido? Amén. ¿Otras preguntas? Si tienen quejas, al pastor Ángel, preguntas a mi persona. Entonces, para ahorrar tiempo, vamos a hacer la pregunta número 2 la semana que viene. Amén. Vamos a orar. Señor, gracias por tu fidelidad. Señor, yo no conozco todas las respuestas, Señor. Pero sabemos que tú sí la conoces. Y tú nos das tu palabra. Ayúdanos para escudriñar tu palabra. Entender la maravilla de quién tú eres. Y pensar correctamente de quién tú eres, Señor. No queremos caer en error. Pero aún así somos capaces, Señor. Entonces pedimos que tu Espíritu Santo nos guíe a través de tu palabra. A través de la iglesia local, y que nuestros ojos siempre sean en ti, oh Dios, y no en los hombres. Te pedimos todo esto en el nombre de Jesús. Amén y amén.